Son las 8:37. Bueno, el hecho concreto es que en un año pasamos de un órgano constituyente presidido por una representante del pueblo mapuche elegida en escaños especiales para tal efecto, a una presencia cuyos adjetivos calificativos en este nuevo proceso no quisiera adjudicar yo, sino que precisamente esa es la razón por la cual hemos convocado a nuestra siguiente entrevistada, la antropóloga del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas, Natalia Caniguán. Natalia, muy buenos días, gracias por poder tener esta conversación. Hola, muy buenos días. Gracias a ustedes por la invitación a este espacio. Sí, bueno, Natalia, yo decía, la evaluación cualitativa del rol de los pueblos indígenas en este proceso es precisamente lo que queremos pedirte que tú nos ponderes. La palabra es tuya. Sí, bueno, estamos en un escenario bastante complejo respecto a la participación de los pueblos indígenas en este proceso. Estamos, por así decirlo, con una gran desventaja en términos competitivos, toda vez que la eventual posibilidad de contar con representantes dentro de lo que va a ser este órgano relativamente redactor de la Constitución, porque sabemos que ya va a haber un texto previo, está bastante difícil porque tiene ciertas condicionantes que se fijaron de antemano, que solo entorpecen o más bien no contribuyen a que haya esta representatividad. O sea, se ponen requisitos como obtener un cierto porcentaje del padrón de votación, que vuelve sumamente compleja la participación, y yendo además en sentido contrario a lo que debiesen ser las medidas de promover la inclusión de los pueblos indígenas en estos espacios que sin duda les atañen a su desarrollo y a lo que va a ser el eventual resultado de esta Carta Magna o del proceso que se está viviendo. Sí, Natalia, ¿cómo pasamos en un año de lo que yo describía a esto, de una cosa a la aparentemente contraria? Sí, ha sido yo creo que algo sumamente complejo de visualizar y de comprender. Efectivamente tuvimos un proceso constituyente pasado con una mayor participación a través de los 17 escaños reservados, que igual vale decir, costó en su momento la negociación, hubo oposición desde siempre, o sea, podemos hablar de que existe un racismo estructural que no ha permitido la participación plena de los pueblos indígenas. No obstante, la vez anterior se sorteó de cierta manera, se logró posicionar una agenda dentro de lo que fue la discusión constituyente. No obstante, tras la derrota del 4 de septiembre de la opción apruebo, sin duda se volcó mucha crítica y mucho a situar que uno de los derroteros de esa situación había sido precisamente la presencia de los pueblos indígenas, y se utilizó, o más bien se buscó de esta manera justificar esta misión estructural que no permite la participación o que busca mantener a los pueblos relegados o no ser vistos como sujetos opinantes y participantes del desarrollo del país, y más bien todavía mantenerlos en esta lógica media folclórica o que solo son convocados para elementos más simbólicos que elementos estructurales. Yo creo que junto con la nula posibilidad de participación que están dando a representantes constituyentes, creo que más allá de los resultados que se obtengan este domingo en las elecciones, la discusión misma que se va a sentar luego cuando este órgano comience a trabajar, también yo creo que va a ser bastante dejada, bastante invisibilizada la participación o la presencia de los pueblos indígenas en un nuevo texto. Entonces, de verdad yo creo que es un tema bastante preocupante. Yo creo que, como te decía hace unos momentos, nos habla de este racismo estructural que aún tenemos como sociedad, que no nos permite situar y mirarnos en la diversidad que somos como país y en esa diversidad que tiene que ser actual y que debiese ser partícipe y con voz política como corresponde. Sí, se trató de dar una explicación racional, ¿ah? Que yo la quería traer aquí para contrastarla con tu mirada. Lo que se dijo es que la propuesta de constitución anterior era indigenista, que apostaba muy fuertemente por la plurinacionalidad, eh, y que el pueblo de Chile o que los habitantes de este país demostraron no creer en eso, ¿no? Demostraron querer seguir sintiéndose más bien chilenos, que quisieron seguir adhiriendo más bien a un Estado que no haga este tipo de distinciones. Y sería en nombre de eso, te estoy reproduciendo, Natalia, el relato con el cual se ha justificado este cambio, ¿no?
que el proceso es ahora como es y no tiene la participación de los pueblos indígenas que tuvo en el proceso anterior. ¿Qué decir sobre eso? O sea, yo creo que esa es una justificación que se acomoda al discurso que nos quieren hacer parecer, que es esta noción de que somos todos iguales, para qué vamos a hacer diferencias o para qué vamos a promover estas diversidades. Pero yo creo que hay varios elementos. Ujú. Lo primero, bueno, efectivamente, si bien hubo el rechazo, no podemos decir cuánto porcentaje fue solo por esta visión eventualmente indigenista o esta promoción de los derechos de los pueblos indígenas. Se rechazó un texto macro, ¿no? No fue por apartados, por así decirlo. Pero también tenemos que durante el proceso constituyente que vivimos la vez pasada, también muchos mitos y muchos elementos que tendían a confundir respecto a qué íbamos a entender por esta plurinacionalidad. Teníamos esos fake news dando vuelta de que Chile se iba a separar, que íbamos a tener otras banderas, que los indígenas iban a poder como tener libre albedrío, Ujú. cuando en realidad ni la plurinacionalidad, ni el reconocimiento constitucional, ni avanzar en los derechos de los pueblos indígenas lleva a ese contexto. O sea, sin duda se ha ido generando constantemente un contexto que muestre como negativo este reconocimiento de la diversidad, en vez de visualizar que más bien puede reducir tensiones y conflictos, puede ser un elemento que permita una mejor convivencia, es un elemento que permite aunar o llevar de mejor manera las relaciones hoy en día complejas entre el Estado y los pueblos indígenas, o en especial entre el pueblo mapuche. Creo que no se ha trabajado ese elemento de cómo sí esa diversidad o ese reconocimiento nos puede aportar como sociedad, y más bien nos quedamos en construir este imaginario, insisto, Ujú. bastante falso, de que solo nos íbamos a dividir o de que íbamos a crear un país dentro de otro país, que era la caricatura más burda que se creó en su momento. Y entonces hoy en día lo que se hace es como seguir cosechando de ese mismo juego que se creó en su momento, pero que no tiene asidero en la realidad, porque es cosa de que veamos los países que tienen reconocimiento de los pueblos indígenas y que no están creando países internos ni nada similar. Sí. Natalia, en esa misma línea, y recordar que estamos conversando a esta hora de la mañana con la antropóloga del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas, Natalia Caniguán. En los países donde esto ha funcionado o donde se ha avanzado en este tipo de políticas, esos procesos institucionales han ido de la mano también con cambios culturales, y quiero dejar afuera procesos de independentismo, ¿no? Donde obviamente ahí la decisión política es decir, queremos ser esto y no lo que están diciendo que somos, ¿no? Pero en los países donde ha funcionado la plurinacionalidad va de la mano con una transformación cultural donde las personas pueden sentir dos identidades nacionales al mismo tiempo, ¿no? Eh, o al menos pueden sentir que esas dos identidades nacionales no son incompatibles para la vida cotidiana. Y traigo acá el tema porque hay otro dato que igual se menciona para efectos de lo que está ocurriendo ahora, y que es que en las comunas donde había una mayor presencia de integrantes de los pueblos originarios, igual ganó el rechazo. A ese respecto, ¿qué reflexión podrías hacer? Sí, bueno, efectivamente, en base a lo primero, totalmente, con los países que ya tienen reconocimiento con el apellido que sea plurinacional, multicultural o ASECA, efectivamente lo que se generan son cambios culturales e institucionales que permiten esta convivencia o esta idea de reconocerme parte de, o de que un Estado me está reconociendo en mi particularidad, pero que no me tensiona ni me vuelve opositora a la nacionalidad que tengo, porque hay que entenderlo también como procesos que han ido ocurriendo y que son parte de, y que los pueblos indígenas saben eso. Distinto de la secesión, pero que no es un tema que además aquí en Chile no se ha planteado tampoco, nunca se ha visto esa idea de querer separar los pueblos, entonces Mm. no viene No a viene al caso, colación. claro. Exacto, en absoluto. Y respecto a lo otro, bueno, efectivamente, acá en la Araucanía, la región del Biobío, tuvimos una alta votación del rechazo, pero yo creo que ahí también, insisto, hay que complejizar las formas de analizar las votaciones. Ujú. En general podemos decir que en la Araucanía tenemos un voto bastante conservador desde larga data. No olvidemos que en esta región ganó el plebiscito del sí, y él no ganó la opción del sí, o sea, tenemos un voto estructural que es bastante conservador, y valga decir que es un voto estructural que no es el voto indígena, porque por proporción relacional no logra ser el que decide.
¿ya? Y en las comunas más pequeñas yo creo que se fueron dando distintas situaciones y yo creo que más bien se replicó el modelo nacional de bastante fake news a todo nivel, no solo en el tema indígena. O sea, acá en la Araucanía, en cualquier comuna, uno también sentía o oía los discursos de me van a quitar la casa, van a poner un migrante a vivir en mi casa, o sea, todo ese contexto que vivimos cercano al plebiscito de septiembre pasado. Y yo creo que en ese sentido el voto acá se expresó de la misma forma como se expresó a nivel nacional. Y donde también, insisto, los mitos o estas mentiras vinculadas a lo indígena también permearon, porque también aquí se comenzó a vivir tensión, o sea, cuando te están diciendo en los medios que ahora los mapuches, los pueblos indígenas van a mandar, van a tener más poder, eso también resintió las relaciones sociales aquí en la cotidianidad, o sea, No. no olvidemos, aquí convivimos, tenemos vecindades y nuestro vecino empieza a vernos también como el enemigo y obviamente yo no quiero vivir en esa tensión, entonces también se generó ese clima en que no iba a ser bien visto esta supuesta, como se dijo en algún momento, pueblos de primer y segundo grado, como se trató de pensar o como se diseñó, y yo creo que eso también fue incidiendo en esta votación del rechazo. Y otro elemento que yo creo que en su momento también lo planteé, yo creo que también hay una autocrítica, quizás no se llegó bien con qué implicaba la plurinacionalidad o qué implicaba toda la discusión que estaba sucediendo, o sea, poder realmente bajarla a qué es lo que en la práctica ese concepto podía significar para la convivencia que íbamos a tener eventualmente desde el 4 de septiembre en adelante. Sí, Natalia, a ver, para explicar lo que está pasando ahora, han hablado algunas personas. Quiero, para estos efectos, traer a la mesa o a esta entrevista a Elisa Loncón. La voy a parafrasear porque no tengo el texto concreto a la mano, pero sí le he leído varias entrevistas donde ella en resumen dice algo así como que lo que está ocurriendo es que en el contexto de una restauración conservadora hay una suerte de racismo institucional que se expresa, ¿no? Es algo así como que la élite no pudo tolerar que hubiera una persona mapuche presidiendo el órgano constitucional y personas aymaras, diaguitas y de otros pueblos originarios escribiendo la constitución y lo que vendría ahora sería como una suerte de restauración, revancha, venganza, puedes utilizar la palabra que quieras, todas Mm, tienen distintas connotaciones pero están en la misma órbita, ¿no? mm. Sobre ese planteamiento. Yo concuerdo por una parte en que fue, podríamos decir, a lo menos disruptivo la presencia de los pueblos indígenas en el proceso anterior, porque no estábamos habituados a esa visibilidad, a esa presencia, a esa efectiva presidencia en una mujer mapuche, hablando mapuzungún en su momento, o sea, ese despliegue que se vio efectivamente, yo creo que como sociedad en general, más allá incluso solo de la élite, no era algo a lo que estuviésemos habituados. Yo creo que fue, como decía, disruptivo, puede haber sido chocante para ciertos sectores, yo creo que nos removió, algo nos generó sin duda. Y el proceso actual yo veo que más bien es como una suerte de volver al statu quo, como Ujú. a ver, vivimos un momento casi particular, tratemos de volver a lo que era nuestra supuesta y entre comillas normalidad, donde siempre hemos tenido invisibilizada esta diversidad, donde los grupos, ya sea pueblos indígenas o de otros, no tienen representación o no tienen voz. Eh, y más bien también tenemos que ser súper claros en que estamos viviendo un proceso que efectivamente se está desarrollando en acuerdo entre los partidos políticos, en acuerdo entre una clase que nunca ha sido abierta a los pueblos indígenas ni a las diversidades. Entonces, en ese sentido, volvimos al statu quo que hemos tenido constantemente y volvimos como a este Chile imaginario en la clase política, de homogeneidad, que ha negado siempre la morenitud, la indigeneidad y todos estos elementos. Entonces, es bien lamentable, la verdad, el proceso que estamos viviendo. Yo creo que no solo para los pueblos indígenas, yo creo que para diversos grupos sociales que no se pueden sentir representados, porque yo creo que más bien es nuevamente esta clase política posicionándose con sus intereses, con sus miradas de la sociedad, y que sabemos que lamentablemente están un poco alejadas de las realidades. Por algo tuvimos un estallido social en su momento. ¿Cuál sería la consecuencia o las consecuencias, Natalia,
de que en este proceso finalmente se consagre una institucionalidad nuevamente sin la participación, sin la presencia concreta, pero también simbólica de los pueblos originarios. Yo creo que va a ser un retroceso respecto a lo que se pudo haber avanzado en todos los años en reconocimiento y en trabajo con los pueblos indígenas. Creo que puede ser un retroceso respecto, por ejemplo, a cómo se va a seguir desarrollando la relación entre el Estado y el pueblo mapuche. Yo creo que esto más bien no ayuda a tratar de bajar las tensiones que se viven acá en la zona sur. Creo que nos va a dejar muy mal, no solo a vistas nacionales, sino que también en el campo internacional, toda vez que estamos, por así decir, hacia el sentido inverso de donde están avanzando todos los otros países y hacia donde van las discusiones en torno al reconocimiento y la participación de los pueblos indígenas. O sea, cada vez tenemos más procesos en que la participación es vital y es central, y más bien aquí estamos en el sentido contrario, en el que la estamos negando, en el que no la estamos permitiendo, y yo creo que eso se va a reflejar en un texto constitucional que quizás va a tener una que otra mención a los pueblos indígenas, posiblemente, y esperable llegar, aunque se mencione el reconocimiento, seguramente genérico y sin ningún tipo de apellido, pero creo que no se va a sentar las discusiones de fondo que tienen que ver con los derechos políticos, que son los que yo creo que el Estado de Chile tiene que avanzar, porque son los temas que hoy se están demandando. Creo que ya el culturalismo, el indigenismo ya pasó, y creo que es el momento en que el Estado de verdad se siente a hablar con los pueblos indígenas como sujetos de derecho, como actores políticos, y que por lo tanto subamos el nivel del diálogo y ya salgamos de este asistencialismo y estas políticas subsidiarias que hemos tenido hasta hoy día. Para finalizar esta entrevista, Natalia, sé que sobre los pueblos originarios, bueno, ya ni siquiera sobre el pueblo mapuche se puede generalizar, ¿no? Sobre los pueblos originarios más aún, pero de lo que tú conoces, porque además tanto tu vida académica como en general tus vínculos están en parte en ese mundo, ¿cómo ves las posiciones respecto al actual proceso? ¿Son de resignación? ¿Son de indiferencia? ¿Son de una disposición más activa a pronunciarse en favor de un eventual rechazo en el plebiscito de salida? ¿Cómo podrías describir esas predisposiciones políticas frente a lo que está ocurriendo? Yo creo que hay un desapego del proceso que estamos viviendo. Se están haciendo desde ciertos sectores el llamado y el esfuerzo por la participación y promover el voto en la papeleta verde, de manera de tratar de lograr al menos un escaño, obteniendo más de los 195.000 votos que se necesitan, pero creo que todavía está mucha la tensión entre elegir la papeleta verde, anular el proceso, restarse de este proceso. Creo que todavía está como en ese marco, moviéndose, y ahora yo eso sí creo que este desapego también lo estamos viendo a nivel nacional. O sea, en comparación a elecciones pasadas, no estamos viendo el ímpetu, las ganas, la promoción o el sentido cívico de sí, este domingo tengo que ir a votar. Creo que más bien estamos notando estos discursos de casi por favor hay que ir, hay que tratar de hacer algo. Yo creo que estamos todos todavía en esta misma postura y muy en la indecisión. O sea, ¿valdrá la pena votar? ¿Valdrá la pena participar? Porque un poco en el caso puntual de los pueblos indígenas es más allá de eventualmente que ya es complejo elegir un escaño. Sabemos que ya se fijaron los bordes, como bien puso la clase política, a lo que va a ser el tema indígena. Entonces ya sabemos cómo va a ser la discusión, o ya sabemos qué límite o fronteras ya se fijaron. Entonces también eso desilusiona y quita un poco las ganas de participar. Es como, ¿para qué voy a llevar mis demandas si ya me dijeron un poco que no van a estar? O sea, entonces creo que está bien complejo el panorama de participación, especialmente para estas elecciones y lo que vaya a venir en el futuro. Bueno, estamos, por supuesto, recogiendo las posiciones de todos los sectores de nuestro diverso territorio. El territorio no deja de ser diverso porque un proceso diga que no lo es. Precisamente en eso radica, y lo hemos dicho muchas veces, parte importante de nuestras fortalezas. Es imposible que un Estado-nación que tiene 4.000 kilómetros sea homogéneo. Esa es digamos que es un relato que puede funcionar para sostener un cierto orden, pero que no
no tiene asidero en la realidad y los pueblos originarios están ahí, ¿no? Y qué decir del pueblo mapuche. Hemos conversado con la antropóloga del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas, Natalia Caniguán. Natalia, muchas gracias por este tiempo, por esta conversación y que tengas un buen día. Muchas gracias a ustedes. Esperar ver qué pasa este domingo y cómo sigue el proceso y que ojalá sí tengamos mayor apertura y dejemos de negar la participación de los pueblos indígenas. Muchas gracias. Gracias, Natalia. 8:57. Vamos a ir un breve alto y continuamos en Radio Análisis.